Le estoy hablando de la palabra procrastinación. Procrastinación. No voy a revelar lo que es la palabra en sí para aquellos que no lo sepan, si es que hay alguien que no lo sabe, porque voy a dejar que lo haga la propia Paula Sánchez Oviedo. Paula, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Palabritas se las trae. Sí, así es. Bueno, quien sufre de procrastinación, ¿qué es lo que le ocurre? Bueno, es una costumbre bastante natural en los humanos y lo que significa en sí es postergar voluntariamente tareas de importancia o que tienen bastante importancia para nosotros, pero que en ese momento nos genera cierto malestar y decidimos, a sabiendas de que va a generar mayor malestar dejar de hacerla. Uh-huh. Por ejemplo, de poner algún ejemplo. Por ejemplo, a mí se me ocurre solamente el ejercicio físico, por ejemplo. Exacto, el ejercicio físico, el estudio, ordenar algo en casa que siempre tenemos pendiente y no hacemos. Todo aquello que a principios de año nos vamos a poner a dieta, todo esto. Exacto, todo eso. Algo, sobre todo, tareas más tediosas o más complicadas. Pues en el trabajo, pues por ejemplo, tengo que hacer un informe largo, pero decido pues poner un capítulo de Netflix o decido contestar correos, que son tareas más sencillas, antes de hacer la tarea importante, digamos. Pero en nuestra cabeza está luego lo hago. En nuestra cabeza se genera un bucle, un círculo con la procrastinación, que es esta tarea que me implica agobio, es una tarea que me implica muchas veces inseguridad o también aburrimiento. Se pueden dar esas emociones ante esas tareas. Decido no hacerlas, es decir, decido postergarla voluntariamente, y lo que implica es que tengo emociones de culpabilidad, de frustración por no hacerla. Por tanto, esas emociones aumentan y además evitamos hacer continuamente la tarea. Es decir, vamos entrando en un bucle en escala. Cuando empiezo a evitar una tarea, cuando empiezo a procrastinarla, cada vez vamos a más. Para eso es muy importante romper ese bucle con una pequeña acción. Por ejemplo, traigo varias estrategias para los procrastinadores, que es verdad que es algo muy divertido y útil, que hay tipos de procrastinadores, y creo que para los oyentes puede ser pues entretenido saber qué tipo de procrastinador eres. Uno puede ser el perfeccionista, el que siempre tiene que tener todas las condiciones perfectas para hacer la tarea, que es algo pues que casi nunca sucede. Ocurre. Exacto. El evasivo, el que siempre evita hacer la tarea por miedo al juicio, por miedo a que la tarea no salga bien. Entonces, que esa validación externa pues le genere mayor inseguridad. También está el soñador, que fantasea mucho en cómo hacer la tarea, pero nunca llega a la acción. También tenemos el impulsivo, que cuando se va a poner a hacer la tarea siempre surge otra tarea menos importante, la cual decide hacer. Para eso es importante saber qué tipo de procrastinador eres y qué emoción es la que te impide hacer la tarea. Y yo proponemos desde Baeza varias tareas o estrategias para romper este círculo en el que entramos. Uno es tareas de 5 minutos, es decir, cuando vaya a procrastinar con la tarea, es decir, solo voy a hacer 5 minutos la tarea. Una vez que ya hemos iniciado, malo será que tras los 5 minutos nos echemos atrás. Que eso es engañarnos un poquito. Exacto, pero a veces necesitamos autosabotearnos para cumplir aquello que debemos hacer. Otra tarea puede ser el visualizar. Visualizar cómo me voy a sentir una vez que haga la tarea, porque normalmente ahí nos invade la pereza, el hecho de ahora tener que poner a hacer esto, qué aburrimiento o qué complicado puede ser. Pero si generamos un pensamiento alternativo de cómo nos vamos a sentir, nos motiva y seguramente se genera una emoción positiva que nos mueva a hacer la tarea. Otro es también dividir las tareas. Es decir, aquellas que procrastinamos suelen ser tareas largas y tareas arduas. Si lo dividimos en pequeñas fases, es mucho más sencillo. Es decir, yo en vez de toda la tarea voy a hacer una parte de la tarea hoy. Así siento que voy avanzando y no genero ese malestar. Y luego también hay una técnica del pomodoro que es bastante efectiva, que son 25 minutos, hago la tarea durante 25 minutos y descanso 5.
para nuestra cabeza tener pequeñas gratificaciones a corto plazo nos ayuda. Pues, por ejemplo, en esos 5 minutos, ya que he hecho esta tarea que me cuesta tanto, me doy un pequeño, pues... Homenaje, eso es. Bueno, hay una circunstancia también que lo digo porque yo creo que caigo en esta tentación. Cuando consigues, o sea, tienes una actividad, ¿no? La desarrollas, llegas a una primera acción, por ejemplo, tienes que hacerte una entrevista y luego tienes que transcribirla. Es un ejemplo. Pues haces la entrevista y dices, joder, a ponerme a transcribirla, prefiero descansar ahora y ya luego me pongo a transcribirla. Error. O sea, así vas a procrastinar seguro con esa tarea porque nos da pereza, pero es importante hacer. Ahí, por ejemplo, te diría, haz la técnica de 5 minutos. Has acabado la entrevista, simplemente 5 minutos transcribiendo y cuando empieces no es tan negativo, no es tan catastrofista como creemos. Incluso aumentas o haces más de aquello que creías que ibas a hacer. Bueno, pero procrastinan mucho los estudiantes, que yo recuerdo en mi etapa docente, me mandabas a hacer un trabajo y era curioso cómo siempre acudían a entregártelo el último día. Exacto. Entonces lo iban dejando, me imagino que desde los días que se lo mandabas pues había un tiempo, pero procrastinarían, ¿no? Sí, al final hay un estudio que he leído de la Universidad de Calgary que decía que el 80-85% de los estudiantes procrastinaban, es decir, que es algo que todos los seres humanos hacemos, la gente a veces se culpabiliza mucho porque las emociones que tras procrastinar sentimos son la de culpa, la de malestar, deterioro de la sensación de autoeficacia, ¿no? De por qué no lo hacemos y sabemos que es importante. Entonces, el hacer pequeñas acciones para romper este círculo también nos hace sentirnos mejor. Yo creo que es importantísimo aquí la disciplina, ¿no? El tener disciplina. Si se consigue eso... Conseguimos con Paula Sánchez Oviedo. Eres Oviedo, claro. No, soy de Gijón. Vaya apellido, ¿cómo te ha traicionado el apellido, eh? Bueno, así, a uno, tú Asturias. Paula Sánchez Oviedo, del Gabinete de Psicología de Raquel Baeza. Yo te quería preguntar, ¿qué es el pomodoro, la técnica del pomodoro? La técnica del pomodoro es lo de trabajar 25 minutos y descansar 5. Es decir, a todos nos ayuda el hecho de repartir en tiempos, digamos, tanto el placer como el trabajo. Y el nombre viene de pomodoro, es tomate en italiano, y viene de los relojes o de los temporizadores de cocina que pues aquí en España yo siempre lo recuerdo del huevo que tenemos, pues en Italia es un tomate y de ahí viene. Yo reivindico el pollito. Algo. Yo tengo un pollito de relojito. Bueno, eso es entonces la técnica del pomodoro. Y la única cosa que me queda, Paula, es que por lo menos aquellos que de alguna forma caemos en la tentación de la procrastinación no es por flojera. No. Suele haber una emoción. Es muy importante identificar qué emoción es la que nos está impidiendo, nos está facilitando que posterguemos voluntariamente la tarea. Si identificamos esto, nos ayudará también a vencer la procrastinación. Pues Paula Sánchez Oviedo, muchísimas gracias. Gracias al Gabinete de Psicología de Raquel Baeza, que es nuestro gabinete de psicología de confianza, al cual siempre acudimos cuando tenemos algún tipo de duda. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a vosotros. vosotros. Hasta luego. Chao, chao.